Abrimos la mesa de En Perspectiva de este martes 8 de marzo de 2016. Hoy mesa de análisis político. Vamos saludando a quienes nos acompañan. Daniel Chaschetti, buen día. Buen día. Jaime Jafé, ¿cómo te va? Bien, buenos días. Eduardo Botinelli, bienvenido de nuevo como invitado. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Y saludo a quien participa de estas mesas por primera vez, Óscar Silveira, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica, docente en la Universidad Ort, asesor en Comunicación y Estrategia Política. Óscar, también bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Les propongo que veamos un primer tema en el menú de hoy. El presidente Tabaré Vázquez encabezó ayer en Rivera el tercer Consejo de Ministros abierto que se realiza en el interior en lo que va del año. La primera salida de Vázquez con su gabinete había sido a Pueblo Sequeira, en el departamento de Artigas, y la segunda a Piedras Coloradas, en Paysandú. Ya se conoce la próxima, que será en Salto, en la localidad de San Antonio, a comienzos del mes de abril. En todas estas instancias, Vázquez se preocupó por llegar el día previo, por llegar el domingo a cada lugar y reservarse un tiempo para recorridas que le permiten el contacto directo con la población, entre otras cosas para escuchar reclamos. Ayer, Vázquez destacó las ventajas de este sistema de trabajo. Seguiremos transitando de norte a sur, de este a oeste, el territorio nacional para trabajar codo a codo con los gobiernos locales para lograr una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos, porque para eso nos votaron y nos pusieron en los lugares que están. ¿Cómo ven este énfasis que ha puesto Vázquez al comienzo del año 2016, Daniel? Yo creo que esto se enmarca un poco en la idea que tiene el gobierno de que las cosas no van bien y que es necesario salir a dar respuestas, a defender la gestión, a hacer política, ¿no? Porque, en los anteriores periodos del Frente Amplio, la caja del gobierno estaba rebosante y muchas respuestas se podían dar simplemente que abriendo la canilla. En este gobierno las cosas son distintas, la situación económica es de restricciones y por tanto se trata de administrar mejor, de hacer más eficiente el gasto público. Y eso hay que salir a explicarlo, hay que hablar con la gente, hay que escuchar las demandas y también creo que con estos consejos de ministros en el interior lo que hace el gobierno es recentrar la agenda, ¿no? Si no, miremos, ayer empezamos el día hablando del plenario del Frente Amplio y de Sendic y hoy parece lejano, ¿no? Todos los medios están concentrados en lo que dijo Vázquez, en lo que le planteó la gente, en lo que anunciaron sus ministros. O sea, me parece que es una estrategia bien interesante y tiendo a creer que le da rédito al gobierno. Eduardo. Bien, si el objetivo es recentrar la agenda, es algo que viene consiguiendo, pero no necesariamente con las salidas en el interior. O sea, desde que asumió Vázquez se instauró el Consejo de Ministros los días lunes. Todos los medios sabían que el lunes de mañana había conferencia de prensa y había, obviamente, esta movida lleva a que hay un despliegue mayor de la cobertura, porque los medios también tienen que justificar, digamos, el seguimiento del propio traslado a los consejos de ministros. Ahora, también hay una cuestión que tiene que ver con algún planteo que ha hecho el propio Vázquez, que es con respecto a la cobertura mediática justamente de las noticias del gobierno y hablando de que las noticias están ladeadas o más negativamente hacia el gobierno. Sí, ese fue un planteo que hizo esta vez en particular, ¿no? Efectivamente. Y en ese sentido no sé cuál es la efectividad real que tiene esta propia estrategia. Es decir, si realmente hacer los consejos de ministros lleva a que la información se equilibre de alguna forma, más bien tiendo a creer que no necesariamente es así. Vázquez lo coloca desde el punto de vista de que de esta forma hay un contacto directo del gobierno con la gente, en particular en los lugares que visita, ¿no? Como que ahí se canaliza la información de manera frontal. Sí, y de hecho es donde Vázquez se ha sentido más cómodo siempre, ¿no? En ámbitos chicos, cerrados y en contacto directo con la gente, es donde se ha sentido más cómodo, donde mejor se ha movido en términos generales, ¿no? Por más que siempre no es que haya sido infalible en esa comunicación. ¿Quién sigue ahora?
Bueno, Óscar. sí, fue una semana en la cual me parece interesante que haya estado en la mesa el tema de la institucionalidad, ¿no? O sea, a través del plenario, no por el plenario en sí, porque creo que todos sabemos que el plenario del Frente Amplio tiene una forma de expresarse, que es una especie de Toto da Silveira del fútbol, ¿no? En el cual, ¿no?, tiene ya una retórica así bastante radical. Lo importante sería que el presidente le diera la razón. Creo que Tú estás aludiendo a la declaración del plenario del Frente Amplio del sábado, claro, cuando a raíz del caso claro, pero me Sendik, parece bueno, se planteó esa denuncia de que la oposición y diferentes medios de comunicación están detrás de una campaña que busca debilitar la institucionalidad democrática. Por eso me parece un tema interesante que haya debate político y que la oposición salga ¿no?, con su posición y el presidente con la suya. Pero ahí, buscando el tema de la institucionalidad, me parece importantísimo remarcar lo que es el Consejo de Ministro real y el Consejo de Ministro abierto, por llamarlo de alguna manera, como que hace Tabaré Vázquez. Lo importante me parece que la cercanía es la cercanía con los problemas de la gente que se resuelven en los consejos de ministros, que es cuando realmente se trabaja y se aprieta al ministro a cumplir las promesas de gobierno. Esto otro es cercanía con la gente, es un baño para, como decía Chaschetti, tratar de orientar y acercarse, que también es importante, pero creo que en la institucionalidad lo que me parece fundamental es que todos los lunes se vea el trabajo frente a los problemas de la gente, que eso es lo que da la cercanía final. Jaime. Sí, recordemos que esto de los consejos de ministros itinerantes no es nuevo, fue una de las novedades de la primera administración de Tabaré Vázquez. En todo caso fue abandonada como práctica cotidiana durante la presidencia de José Mujica, y es cierto que Vázquez en esta segunda administración, en su primer año, no lo había utilizado como un recurso frecuente. Lo había usado, entonces, sí, pero ahora como que apretó el acelerador, ¿no? Entonces me parece que lo nuevo no es el hito en sí de la realización de este tipo de eventos, sino el contexto en el cual se inscribe, ¿no? Yo creo que ahora en esta coyuntura adquieren un papel distinto. Y básicamente me parece que la coyuntura está marcada por dos factores. En primer lugar, que hay un malestar de la gente por la percepción de que la economía se está deteniendo y que se avisora un tiempo de dificultades. Es una percepción negativa que digamos que va contra el estado de ánimo que se había instalado durante los 10 años anteriores y que evidentemente perjudica la evaluación que la gente tiene del gobierno. Entonces, en ese contexto el gobierno tiene la necesidad de salir a marcar cuáles son sus acciones, cuáles serán sus acciones para enfrentar esta situación que genera malestar. Y sobre eso se superpuso, digamos, el suceso ANCAP, seguido del tema de la titulación de Sendik, que digamos que sobre una situación que ya era de malestar o de un ambiente que era adverso para el gobierno, le dio además a la oposición, que lo aprovechó como corresponde, lo aprovechó muy bien, la oportunidad de tomar la iniciativa y golpear duramente al gobierno durante un tiempo muy prolongado, un tiempo que no se había, digamos, una situación con el gobierno a la defensiva que no se había registrado durante la última década. Me parece que es en ese contexto que la recuperación del instrumento de los consejos de ministros itinerantes y el diálogo directo que la gente con la gente adquiere un nuevo papel, en el cual el gobierno trata de salir a marcar la cancha y poner fin a una situación que se le está presentando como adversa, ¿verdad? No es casualidad, además, que los destinos elegidos por Vázquez para el Consejo de Ministros itinerantes, por lo menos en los primeros pasos de este año, son todos lugares afectados por las últimas inundaciones, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Artigas, uh-huh, Paysandú, Rivera mismo, el próximo será Salto. Uh-huh. Están elegidos sí. exprofeso, ¿no? Siendo que además le había criticado expresamente al presidente una falta de sensibilidad frente a la situación de las personas perjudicadas por esa circunstancia. Ahora, ¿cómo lo están viendo a Vázquez en ese intercambio mano a mano con la población? Y yo creo que ahí es donde rinde más, ¿no? Yo me acuerdo en el anterior Consejo de Ministros, cuando le contestó un payador
haciendo una rima también, ¿no? O sea, tiene esas salidas que caen bien. Me parece que... Sí, pero también ha tenido algunas es... que sorprenden un poco, ¿no? Ayer, esta vez misma, el domingo, hubo dos que no fueron de las obvias. Por ejemplo, cuando le preguntan por el caso Sendik, ¿no? Y la licenciatura o no, él empieza su respuesta diciendo bingo. Sabía que me iban a preguntar esto, no sé. Y después cuando un periodista le pregunta si es posible la rebaja del precio de los combustibles, teniendo en cuenta que el petróleo ha ido cayendo en los mercados internacionales, etcétera, la respuesta de Vázquez es: ¿usted cree en los Reyes Magos? Claro, pero eso son entrevistas con periodistas. O sea, yo te estoy hablando con la gente, ¿no? Está bien. Con la gente está bueno. como que se siente muy Hagamos cómodo. la distinción. Ahora, con la prensa yo creo que Vázquez en estos últimos 2 días ha sido muy pícaro en el sentido de, bueno, de tratar de pinchar a los medios para que reconstruyan un supuesto balance. Yo no tengo muy claro de que haya un desbalance, en primer lugar. He visto algunos estudios de la empresa Enfoco, Agenda Setting, que publica El Observador, y yo no veo que haya un desbalance hacia las noticias de la oposición. Creo que incluso es al revés, hay más noticias vinculadas al gobierno. El tema es que, bueno, cuando el gobierno comete errores, los medios de comunicación lo que hacen es transparentar. Ahora, con esto... El domingo Vázquez dijo en la conferencia de prensa que había visto informativos centrales de televisión que emitieron el sábado flashes sobre un hecho delictivo ocurrido el miércoles. Bueno, y por sí, otro lado, Murro, el ministro de Trabajo, señaló, hablando con los periodistas, que le había llamado la atención, que le había resultado escasísima la difusión de una conferencia de prensa donde fue presentado un acuerdo con funcionarios públicos para que 48.000 trabajadores de entes y de la enseñanza accedan a beneficios de lentes, prótesis y órtesis. Está bien, bueno, ellos presionaron, y hoy cuando uno mira las noticias de hoy va a encontrar de que, bueno, hay muchas noticias sobre gobierno. Y me parece que ese es un poco el juego. Yo, Emiliano, creo... veo a Tabaré Vázquez abarrinconado, ¿no? Y que busca en el contacto de la gente apoyo. Y me parece que el apoyo que necesita Tabaré Vázquez es político, ¿no? Y ahí quizás me equivoco, pero siento un proceso parecido al que empezó a tener el presidente Valle cuando empezaron a complicársele las cosas, ¿no? O sea, ¿Cómo es la comparación? Que la comparación es que el presidente Valle, en dos sentidos. Uno, en aquella situación de la salida, de la publicación de las salidas a escondidas con la gente, de tratar de tener contacto directo, de olvidarse de esa posición presidencial para el baño de cariño, de atención de la gente, y olvidar, digamos, que lo importante en este caso es el apoyo político. O sea, acá creo que me parece más importante, más allá de ese discurso de esa cercanía que si bien, como dice Chaschetti, tiene Vázquez, me parece que el tema va más en eso que contesta en los diarios, ¿no? Y a mí el miedo es que la crisis aumente o las situaciones de tensión aumenten y Vázquez no tenga como Valle dos delfines como tuvieron a Chugarri y Alfi que los apoyen. No, pero disculpame, para mí es descabellado pensar que estamos en una situación similar. O sea, Valle salía a la calle y lo escupían, lo insultaban. Esperemos que no le pase a Tabaré Pero Vázquez esto está lo muy mismo. lejos. O sea, cuando uno mira los consejos de ministros, lo que ve es que hay como un relacionamiento correcto. Hay gente que va enojada a criticarlo y Vázquez le responde, pero me parece que estamos lejos. Entre otras cosas porque no está en crisis la economía. O sea, se desaceleró. Estamos, en todo caso, podríamos decir, en un estancamiento. Esto se parece más a comienzo de los 60 que al 2002, en términos económicos. Entonces es una situación estaba diferente, remarcándote en la cuestión de la actitud de Vázquez y no el contexto. O sea, yo tengo, digamos, una situación en la cual me parece que el titular es más que buscar el apoyo de la gente en gabinete, en consejos, creo que necesitaría trabajar más en buscar el apoyo político para resolver los temas. Son dos frentes, Está ¿no? bien, eso es compartible. Son dos frentes. En cuanto al contacto con la gente, tal vez esté buscando el apoyo de la gente, pero lo que sin duda está buscando es que no se lo vea encerrado y solo. Exacto. En su despacho presidencial, que de algún modo, en algún momento del año pasado, esa imagen quedó instalada, ¿no? Sí. Ahora se ve a un Vázquez
charlando, recorriendo, visitando casas, visitando organizaciones no gubernamentales, visitando locales en el interior. Ese es un contraste. Pero por otro lado está buena la observación que hace Óscar a propósito de que una parte de los problemas que enfrenta el gobierno y que tiene Vázquez están hacia adentro de su propia fuerza política, ¿no, Eduardo? No, sin duda hay dos elementos de este primer año que tienen que ver unos primeros 6 meses de Vázquez totalmente ausente de los medios, sin dar respuestas a la coyuntura que se estaba planteando en términos económicos, en términos políticos. Y el otro es que todavía no se sabe bien cómo se va a resolver, es la vinculación entre gobierno, parlamento o bancada oficialista del parlamento y partido político, ¿no? Y eso todavía está en las elecciones ahora en mayo del Frente Amplio, que va a ser uno de los elementos que puede ayudar o complicar más esas posibilidades. Y por otro lado, sí se ven algunas mejoras en el relacionamiento entre la línea mujiquista y el gobierno. Creo que fundamentalmente hubo un acercamiento desde el gobierno en los cambios que se hicieron en el Ministerio de Educación y Cultura, poniendo a alguien más cercano al MPP que en cierta forma fue como una señal de limar algunas asperezas que hubo. Entonces, en esa cuestión entre lo público y lo político, son dos frentes que efectivamente Vázquez dio giros sobre septiembre, octubre del año pasado, en dirección de acercarse a las dos cosas, digamos, ¿no? Hacia la gente y hacia el propio partido. Sí. Sí, es cierto que este tema de reposicionarse en la opinión pública va de la mano, es inseparable del tema de los problemas que le genera al gobierno, a un gobierno de partido mayoritario, no tener el frente interno suficientemente cohesionado. Y en definitiva, a los problemas que ya venían, todo el episodio de ANCAP generó una fricción interna muy grande. Y bueno, creo que esto también se puede inscribir, algunos gestos y algunas opciones que toma Vázquez, luego complementadas por las propias resoluciones del plenario, van en esa dirección, porque en definitiva siempre encontrar el problema afuera y el enemigo afuera, sea una oposición que es acusada de ser institucionalmente desleal o una prensa que es adversa al gobierno, suele tener buenos réditos en términos de cerrar filas adentro, ¿no? Creo que algunas de las movidas que hemos visto este fin de semana tienen que ver con eso, con ordenar un frente interno que tras el episodio de ANCAP había quedado francamente muy lesionado y sigue, ¿no? Porque esto todavía no se ha terminado de resolver. Bueno, se resolvió de algún modo con el hecho de que todos los sectores del Frente Amplio votaran el informe final de la comisión investigadora sobre ANCAP, ¿no? No era obvio. Sí, lo que no se ha terminado de resolver es el problema de ANCAP en sí mismo, digamos. No era obvio, y todavía dentro del Frente hay gente desconcertada por el hecho de que todos los grupos, por ejemplo, que responden al Frente Libre Sereño, Asamblea de Uruguay, hayan acompañado ese informe que dice que no hubo ni siquiera una irregularidad, ¿no? Sí. Yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Que la cuestión del frente político interno y el asunto del ambiente que se generó en la opinión pública es inevitable vincularlos a la hora de interpretar estos fenómenos del fin de semana.